a través de este servicio, un servicio de día jueves, ¿cierto? Un día donde llevamos el culto allí a su hogar, a su familia, al lugar donde usted nos sintoniza, al lugar donde usted nos escucha. Usted que nos está escuchando a través de la señal de Radio Corporación de Victoria, allí en la 105.5 del dial FM Estéreo. Hermano, usted que nos está sintonizando allí a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Y así también a los hermanos que nos están sintonizando, que nos están viendo a través del Facebook de la iglesia, Iglesia CTUE Victoria. Les saludamos, les bendecimos en esta hora. Que Dios les bendiga, que Dios sea cada día guardando sus vidas, fortaleciéndole, que día a día Dios nos sea renovando, ¿cierto?, en el hombre interior para poder día a día no solo fortalecernos, sino también poder ir cumpliendo con todo lo que Dios ha establecido a través de nuestra vida para que usted y yo, llevemos a cabo. Amén. Porque mire, hoy día sí es un día helado, es un día donde hace mucho frío, pero sí hay algo que debemos entender, es que tenemos un compromiso para con Dios. Amén, tenemos un compromiso y ese compromiso lo llevamos a cabo a través del servicio a Dios, a través de agradecerle a Dios, a través de honrar a Dios, a través de poder estar dispuesto cada día para todo lo que Él quiera hacer. Amén. Mire, hoy día el mensaje va a estar allí en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8 y 9. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8 y verso 9. Si hay algo que le cuesta o le es difícil al ser humano, escúcheme bien, mire lo que le voy a decir. Si hay algo que le cuesta o le es difícil al ser humano, es entregar el timón o la dirección de las cosas a Dios. Amén. Si hay algo que le cuesta al ser humano, es entregar el timón, es entregar la dirección de todo lo que hace, ¿cierto?, de todo lo que Él puede hacer acá en la tierra, en la mano de Dios. Y cuando nosotros no aprendemos a rendirnos al Espíritu de Dios, cuando no aprendemos a rendirnos, amén, cuando no aprendemos a rendirnos a lo que Dios requiere, vamos a vivir siempre careciendo de todos los recursos, ya sean espirituales como materiales de parte de Dios para nuestra vida. Claro, ya sean espirituales o materiales de parte de Dios para nuestra vida. Porque si hay algo o si hay alguien con los que Dios también se compromete, ¿sí?, estos son todos aquellos que rinden su voluntad a la voluntad de Dios. No sé si me escuchó bien, son todos aquellos que rinden su voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero hoy en día hay muchos creyentes, o habemos muchos creyentes luchando con Dios. ¿Cómo se preguntará usted, cómo es eso, pastor? ¿Cómo hay creyentes luchando con Dios? ¿Sí? Muchas veces tratamos de establecer nuestro propio sueño, amén, estableciendo nuestra propia voluntad muchas veces. Esa es una forma de luchar con Dios, amén. Eso es una forma de ir en contra de lo que Dios establece para nuestra vida. Claro, tratando de establecer nuestros propios sueños, nuestros propios intereses y nuestra propia voluntad, ¿sí? Esa es una forma muchas veces de cómo usted y yo vamos en contra de lo que Dios establece. Muchas veces sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo, hermano, es atraer y atrasar. Mire, es atrasarnos y atrasar el propósito y el plan de Dios en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces lo único que hacemos es atrasarnos y atrasar el plan de Dios en nuestra vida. Por eso es que es importantísimo aprender a vivir una vida rendida al Espíritu Santo, ¿sí? Es importante aprender a vivir una vida rendida al Espíritu Santo, ¿sí? Aprendiendo a someternos a la voluntad de Él y a la dirección de Él. Aprendiendo usted y yo a someternos a lo que Él requiere, a lo que Él necesita de usted y de mí. Amén, a lo que Él demanda de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando de vivir tanto para nosotros y empezando a vivir más para el propósito y el plan que Dios tiene a través de cada uno de nosotros. Ahora, para que esto suceda, muchas veces Dios tiene que dejar. Mire, Dios tiene que dejar que se cierren algunas puertas. Claro, muchas veces para que usted y yo podamos rendir nuestra voluntad a Dios, Dios tiene que dejar que se cierren algunas puertas. Dios tiene que permitir muchas veces que ciertas cosas usted y yo tengamos que enfrentar. Claro, que ciertas cosas sucedan muchas veces, sí, que muchas cosas o ciertas cosas sucedan muchas veces en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo nos podamos dar cuenta que no hay recurso humano más poderoso, ya que le está rendido al poder y la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es ahí, hermano, es ahí donde se perfecciona el poder de Dios, y de eso quiero hablar un poco hoy día. Amén. De eso quiero hablar un poco hoy día. Quiero hablar de poder usted y yo rendir nuestra voluntad a Dios,
de poder nosotros ceder el lugar a Dios, ceder el espacio a Dios, ceder, hermano, nuestras decisiones, ceder muchas veces todo lo que usted anhela, todo lo que usted quiere naturalmente por lo que Dios desea y anhela para su vida y a través de su vida para muchos más. ¿Sí? Y hoy día quiero que vayamos allí al libro de Corintios, 2 de Corintios 12, 8 y 9. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Lo cree usted? Claro, el poder de Dios se perfecciona. ¿Cuándo se perfecciona? Cuando tú y yo rendimos la voluntad a Dios. Así se perfecciona el poder de Dios. Mire lo que dice la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8 y 9. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Y me ha dicho, verso 8 primero. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí está Pablo. Pablo está hablando de lo que está enfrentando, de lo que vive, de la situación que en ese momento tiene. Y él dice, respecto a lo cual 3 veces, está hablando de ese aguijón que tenía Pablo. Amén, de una situación que enfrentaba. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Mire lo que dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Mire, dice, y me ha dicho, literalmente Pablo dice, y Dios me ha respondido y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire lo que le responde Dios, le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice, por tanto, de buena gana, no dice de mala gana. Dice de buena gana, con la cara llena de risa, dice Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que da a entender Pablo aquí? Que su amor era lo único. Mire, Dios le da a entender a Pablo que el amor que él tiene hacia él es lo único que él necesitaba para poder descansar, para poder avanzar y para poder vencer. ¿Sabe por qué? Porque cuando él era débil, cuando Pablo era débil, ¿sí? Cuando él rendía su voluntad a Dios, él podía, mire lo que le voy a decir, el poder de Dios se hacía más fuerte en él. Sí, cuando Pablo rendía su voluntad, Pablo podía percibir que ahí podía vencer. Pablo podía percibir que ahí podía triunfar. Pablo podía darse cuenta que ahí podía avanzar. Claro, cuando Pablo rendía su voluntad a Dios, él veía, él podía notar que el poder de Dios, el poder de Dios se hacía más fuerte en él. Por eso la importancia de rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los resultados en nuestra vida no dependen de quién tenga o no tenga. No depende de quién usted y yo conozca o no conozcamos. Sino que el resultado que usted y yo tengamos va a depender siempre de que usted y yo no solo confiemos en Él, sino que rindamos también nuestra voluntad a Él. ¿Sí? El resultado que usted y yo queramos alcanzar, conforme a lo que Dios estableció, va a depender de que usted y yo rindamos nuestra voluntad a Él. ¿Sí? Rindamos nuestra voluntad a Él, no solo confiemos en Él, sino que también usted y yo rindamos nuestra voluntad a Él. Claro, no depende de quién usted y yo conozcamos, sino que depende de que usted y yo busquemos a Dios, confiemos en Él para todo lo que Él necesite que usted y yo hagamos. Por eso es que hay muchas cosas que en nuestra vida, sí, que en nuestra vida no hemos podido quizá alcanzar. Hay muchas cosas que en nuestra vida no hemos podido alcanzar y no es porque Dios no las quiera dar, no es porque Dios no las quiera entregar, no es porque Dios no quiera que usted la alcance, sino que porque todavía a lo mejor no estamos preparados quizás para recibirlas. Amén. Y no estamos preparados porque no hemos aprendido a descansar en Él. No hemos aprendido que en tu debilidad el poder de Dios se hace más fuerte. Amén. Que en nuestra debilidad la manifestación de Dios es más tangible. Claro, no es que Dios no nos quiera dar ciertas cosas. Yo creo que Dios ya nos dio todas las cosas. Por la fe usted y yo la alcanzamos. Pero ahora muchas veces nos cansamos en ese trayecto, nos cansamos en ese caminar, y es porque estamos recorriendo ese trayecto en nuestra fuerza. Es porque estamos recorriendo ese caminar, en la fuerza, en nuestra fuerza, en las fuerzas tuyas, en las fuerzas mías. Pero es diferente cuando descansamos en Dios. Descansar en Dios no es dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
Descansar en Dios es ir a su presencia. Es reconocer que tú y yo sin Él no podemos. Es reconocer que nuestras fuerzas nos duran hasta donde podemos llegar y de ahí para adelante no podremos avanzar. Cuando tú y yo descansamos en Dios, vamos a Él y le decimos: Señor, dijo Jesús que lejos de Él nada podemos hacer. Por eso hoy día estoy en tu presencia. Por eso hoy día estoy buscando de ti, porque sé que en mi debilidad el poder tuyo se manifiesta. Claro, sé que cuando yo no puedo y rindo mi voluntad a ti, claro, sé que tú te vas a mostrar a través de mí. Por eso Pablo termina diciendo en este verso: me alegra que todos sepan, dice Pablo, de mis debilidades. Pablo dice: no me importa que todos sepan que soy débil, porque cuando soy débil, dice, nadie sabe que ahí me hago más fuerte. Claro, Pablo dice, porque cuando soy débil es donde el poder de Dios se manifiesta en mí. Por eso Pablo dice así: porque así se mostrará con mayor fuerza el poder de Cristo en cada uno de nosotros. Así sucedía con Pablo. Se mostraba con más fuerza el poder de Cristo en él. Por eso la importancia de poder nosotros entender que en nuestras debilidades Dios se quiere mostrar. Que en medio de lo que enfrentas, en medio de lo que vives, que en medio de lo que estás pasando, si estamos nosotros reconociendo a Dios, si estamos reconociendo que sin Él no se puede, en medio de esa situación Dios se va a mostrar. El poder de Dios se va a manifestar a través de ti. Algo va a suceder en tu hombre, en tu mujer interior. Porque es allí donde Dios se glorifica. Cuando usted y yo reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Claro, ahora, ¿por qué Pablo lo dice? Porque usted y yo debemos entender que no hay forma de que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros si primero no rendimos nuestra voluntad a los propósitos de Él. No hay forma de que el poder de Dios se perfeccione en nosotros en nuestra voluntad. El poder de Dios no está en mí para lo que yo quiero hacer. No está en ti para lo que tú anhelas hacer. Pablo por eso le dice: 3 veces, dice Pablo, he orado. 3 veces le he pedido a Dios que me quite esto para poder hacer lo que tengo que hacer. Y Dios le ha dicho, bástate mi gracia. Claro, porque el poder, dice, porque mi poder, le dice, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo ahí. Cuando Pablo entiende eso, Pablo dice, entonces, lleno de risa, contento, con gozo. Dice Pablo, me gloriaré, pero no en mi fuerza, sino que en mi debilidad, porque cuando yo me glorío en mi debilidad, en el yo no puedo solo, dice, el poder de Dios se hace fuerte en mí. Claro, el poder de Dios se hace fuerte en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, yo lo intenté. Claro, el apóstol Pablo da a entender que él lo intentó, que él quiso apurar la respuesta de Dios para él. Pero hasta que no se rindió, el poder de Dios no se manifestó en él. Hasta que él no se rindió, el poder de Dios no se manifestó en él. Por eso dice Pablo, por tanto me gloriaré. De buena gana dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Claro, respecto a lo cual 3 veces, dice Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí. Claro, Pablo dice, 3 veces le pidió a Dios que quite de mí, claro, este aguijón. 3 veces le dijo a Dios que apresure el proceso. 3 veces le dijo a Dios que saque luego este dolor de mí. Claro, y Pablo dice, y Dios me ha respondido, bástate mi gracia. Claro, y Dios me ha respondido, bástate mi gracia. Me ha respondido porque el poder de Él se perfecciona en la debilidad que yo tengo, dice Pablo. Esa es la respuesta que Pablo muestra que Dios le dio cuando él se quejó. Claro, cuando él le pidió a Dios que lo sacara luego de lo que vivía. Y a lo mejor tú estás pidiendo que Dios te saque luego de lo que estás atravesando. Y a lo mejor estamos pidiendo mal. Por eso nos ha tocado pedir, pedir y pedir. Y parece que no hay respuesta. Es como que Dios nos repite y nos dice hoy día por esta palabra, bástate mi gracia. Porque a lo mejor no hemos entendido que en nuestra debilidad, que cuando tú y yo nos rendimos a Él, ahí recién se manifiesta el poder en nuestra vida. Ahí recién se manifiesta el poder de Dios a través de ti. Eso le pasó a Pablo. Por eso Pablo dice ahora, no, me glorío, me gozo, dice Pablo, de que tenga que vivir lo que vivo. Porque sé que cuando soy débil, claro que cuando me humillo,
que cuando espero la respuesta en Dios, no cuando la reclamo, cuando la espero. Pablo dice, ahí el poder de Dios se manifiesta a través de mí. Claro, por eso que las cosas que alcancemos en la vida, escúcheme bien, claro, dependerán de nuestra estructura interna. Todo lo que tú y yo queramos alcanzar en esta vida no va a depender de lo que suceda afuera. No va a depender de lo que tú tengas o no tengas, como te decía antes. No va a depender de lo que tú conozcas o no conozcas. Va a depender de tu estructura interna. ¿Sabes por qué? Porque como hombres y mujeres de Dios nunca alcanzaremos cosas afuera. Mira, si primero no las conquistamos adentro. No las podremos alcanzar afuera si primero no las conquistamos adentro. Eso es lo que Pablo da a entender. Claro, Pablo dice, hey, yo las quería conquistar afuera. Le dije 3 veces al Señor que me las quitara. 3 veces. Claro, y Pablo dice, hey, y no las conquisté y no lo alcancé. No se fue, dice, hasta que no lo entendí por dentro. Hasta que no entendí, hasta que no conquisté lo que Dios había puesto en mí. Pero no por fuera, no para afuera, sino que para mí, hey, para mi bienestar adentro. Por eso Pablo dice, hey, ahora entiendo que cuando soy débil, el poder de Dios se manifiesta en mí. O sea, cuando Él se rinda adentro, cuando Él se rinde allí adentro a la voluntad de Dios, algo se manifestó dentro y pudo conquistar aquello que lo fregaba afuera, aquello que lo inquietaba afuera o aquello que enfrentaba afuera. Claro, cuando entendió que lo que Él vivía al rendir su voluntad se iba a manifestar adentro, un poder de Él que lo iba a llevar a vencer afuera. Por eso es que usted y yo, como hijos de Dios, como hombres o mujeres de Dios, no podremos alcanzar cosas afuera si primero no las conquistamos adentro. Si primero no las conquistamos en nuestro corazón, no podremos alcanzar esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque andaremos buscando, quejándonos, solo esperando que Dios nos responda cuando tú y yo queremos, sin entender que ya hay una respuesta que Dios nos dio, pero está por dentro. Claro, por eso que el primer cambio o ajuste o ajuste que tú y yo vamos a tener que hacer, el primer cambio o ajuste para alcanzar lo que Dios ha puesto por fuera, primero se debe hacer por dentro. Primero se debe hacer por dentro. Pablo lo hizo. Pablo lo hizo en el verso 9 lo dice. Claro, Pablo lo hizo. En el 8 se queja, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, dice, que quite esto de mí, que me saque este dolor, que me quite este aguijón. Pero mire lo que dice Pablo, dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia. Y Pablo dice, lo entendí. Claro, dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, dice Pablo, en mi debilidad. O sea, Pablo dice, y lo entendí. Entendí que lo que vivía afuera necesitaba conquistarlo primero adentro. Necesitaba conquistarlo primero adentro. ¿Para qué cosa? Para que ese poder que estaba adentro, que me iba a llevar a vencer afuera, fuera hecho manifiesto. Claro, se manifestará en mí. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo. No podemos alcanzar, conquistar. No podemos nosotros alcanzar las cosas afuera. No podremos ver la respuesta de Dios afuera si primero por la fe no la alcanzas adentro. Claro, si primero no nos humillamos, si primero, mira lo que te voy a decir, si primero no rendimos nuestra voluntad. Si primero no rendimos nuestra voluntad dentro, no podremos alcanzar las cosas afuera. ¿Sabes por qué? Porque hay un poder en ti que se manifiesta para alcanzar las cosas afuera cuando tú y yo entendemos que nuestra debilidad, que en la voluntad de Dios se manifiestan. Por eso Pablo dice, ahora entiendo, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien ahora en mis debilidades. ¿Para qué cosa? Pablo aclara y dice, para que reposen sobre mí, dice, el poder de Cristo. Claro, el poder de Cristo. Entonces, si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida y a través de las diferentes situaciones que vivimos, necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. Necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Pablo está haciendo la parte que le corresponde a él.
rendir su voluntad. Claro, Pablo está haciendo lo que le corresponde a él hacer, como nos corresponde a ti y a mí. Rendir nuestra voluntad para que así Dios también haga la parte que nos ha dicho Él que hará. Para que así Dios haga la parte suya. ¿Cuál es la parte suya? La que tú no puedes hacer. ¿Cuál era la parte que tenía que hacer Dios en Pablo? Quitarle el aguijón. Pero ¿sabe lo que Pablo no podía alcanzar? No podía alcanzar que eso sucediera porque él no hacía la parte suya, rendir su voluntad. Rendir su voluntad. Y si tú y yo rendimos nuestra voluntad, alcanzaremos la parte que tiene que hacer Dios. Claro, la alcanzaremos, la tomaremos, se manifestará en nuestras vidas, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Por eso, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo está haciendo la parte que le corresponde hacer a él, para que así Dios también haga la suya. Por eso dice, para que repose en mí. Claro, para que repose en él el poder de Cristo. Pablo entendió que si no hacía la parte suya, no reposaría en él la parte de Dios, la parte de Cristo, el poder de Cristo. Claro, entonces nunca alcanzaremos, hermano, lo que Dios nos ha dicho. Lo que Dios nos ha dicho que hará afuera si primero no rendimos nuestra voluntad aquí adentro. ¿Sí? ¿Usted quiere alcanzar lo que Dios le dijo? ¿O usted cree que lo va a alcanzar porque Dios lo dijo? Si fuera así, todos lo alcanzarían. ¿Sí? Ahora Dios lo dijo, claro que lo dijo. Dios lo hará, claro que lo hará. Pero tendrás que rendir tu voluntad. Tendrás que rendir tu voluntad para que ese poder, que te va a llevar a alcanzar lo que Dios dijo, se manifieste no en tu voluntad, sino en tu debilidad. No en tu voluntad, sino en tu debilidad. Claro, es la única forma que alcancemos afuera lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que Dios ha puesto aquí adentro. Por eso que todo cambio en nuestra familia, en nuestra vida, todo cambio afuera o donde quiera que venga un cambio, dependerá de cuánto demores en rendir tu voluntad acá adentro. Todo cambio viene, o se toma el tiempo, o se demora el tiempo. Que tú te demores, que yo me demore en rendir mi voluntad acá adentro. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el cambio vino, ¿sabe cuándo? Cuando se glorió más bien en sus debilidades y no en su voluntad. En sus debilidades dice, porque así reposó sobre él el poder de Cristo. Así reposó la respuesta de Dios, así reposó la manifestación de Dios. Claro, sobre él. No fue cuando él dijo, Señor, quítalo. Fue cuando él rindió su voluntad, fue cuando él se humilló, fue cuando él reconoció. Claro, cuando él reconoció que el amor de Dios estaba por sobre lo que él enfrentaba. Que el amor que Dios le tenía a él estaba por sobre lo que él padecía. Cuando él entiende eso, dice, no, esto no se compara con lo que yo vivo. Claro, y dice que ahí está rindiendo su voluntad. Y al rendir su voluntad, hubo un poder manifiesto a través de él. Ese mismo poder que se quiere manifestar en ti. Ese mismo poder que se quiere manifestar en cada uno de nosotros. Claro, por eso miren, en el Antiguo Testamento también hay buenos ejemplos. Y uno de los mejores ejemplos lo tenemos con Abraham. Mire lo que dice Génesis 15, versos 3 y 4. Génesis 15, versos 3 y 4. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Aquí Abraham está haciendo lo mismo que hace Pablo. Claro, quítame este aguijón. 3 veces te he rogado. Aquí Abraham está haciendo algo similar. Le está diciendo a Dios, mira que no me has dado prole. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará le dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice, yo te daré un hijo, le está diciendo. Mire, escuche bien, le dice, yo te daré un hijo. Pero Abraham sabe lo que quiso hacer Pablo. Apurar a Dios en lo que Dios tenía que hacer. Claro, Abraham quiso hacer lo que le tocaba hacer a Dios. Abraham quiso hacer lo que tenía que hacer Dios. Abraham sacó la vista, mire lo que le voy a decir, sacó la vista de Sara para colocarla en Agar. Claro, haciéndolo fuera del propósito y la voluntad de Dios. Sacó la vista de Sara, o sea, quiso
quiso acelerar el proceso. Quiso apurar lo que Dios le había dicho que haría con él. Más o menos lo que estaba haciendo Pablo. Pablo dice, ya 3 veces ya, pues Señor, te he rogado que me quites esto. Claro, Abraham literalmente hace lo que hace Pablo. Y no descansa en la confianza que tenía que tener en Dios. No descansa en la palabra que Dios le había dado. Claro, y quiso apurar el proceso. Claro, quiso apurar el proceso, sacó la vista de Sara para colocarla en Agar, haciéndolo fuera del propósito y la voluntad de Dios. Mire lo que dice Génesis 16, 1 al 4. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Mira, aquí está Sara hablándole a su esposo. ¿Sí? Dios no le daba hijo y Sara también le dice, mira, tú sabes que Dios me hizo estéril. Claro que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijo de ella. Mire, eso no fue lo que le dijo Dios. Eso no fue lo que Dios le habló a Abraham. Y Abraham, dice, atendió al ruego de Sara, al ruego de Sarai. Verso 3. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. 10 años esperó y dijo, bueno, como esto no se quita, como no hay remedio, como no hay respuesta, dice, hagámoslo así, total, esto se parece a lo que dijo Dios, pero no fue lo que Dios dijo. Claro, no descansaron en la palabra que Dios le dio. Y a lo mejor tú no estás descansando en lo que Dios te ha dicho. Claro, por eso estás afligido. Por eso estás afligida. Por eso estás deprimido. A lo mejor desanimado a esta hora de la tarde. ¿Sabes por qué? Porque no has descansado en lo que Dios te ha hablado. No estás descansando en Él, no estás poniendo tu confianza en Él. Y si no estás poniendo tu confianza en Él, mira lo que te voy a decir. El poder de Él no se puede perfeccionar en ti. Claro, ese poder de Él no se puede perfeccionar, no puede crecer en ti. ¿Sabes por qué? Porque no estás en la voluntad de Dios. Estás esperando en tu voluntad. Y ese poder no se perfecciona si no es en tu debilidad. Claro, en tu confianza en Dios. Verso 4, mire lo que continúa diciendo. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué hizo Abraham? Abraham trató de producir por él mismo lo que le tocaba producir a Dios. Claro, ¿qué hizo Pablo? Pablo dijo, ya van 3 veces, produce. Quítame este dolor, quítame este aguijón. Abraham hizo algo similar. Abraham, ¿qué es lo que hace Abraham? Trata de producir por él mismo lo que le tocaba producir a Dios. Y eso hasta el día de hoy, hermano, le ha traído consecuencia al pueblo de Dios y usted lo sabe. Una mala decisión, ¿sabe lo que trajo? Una cantidad de consecuencias que hasta el día de hoy persiguen o de una u otra forma inquietan al pueblo de Dios. Abraham, así como Pablo, quiso acelerar el propósito de Dios con él. ¿Y sabe cómo lo quiso hacer? Queriendo producir junto a Sara solo lo que a Dios le tocaba producir. Quiso producir junto a Sara solo lo que a Dios le tocaba producir. Por eso el verso 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. 10 años, hermano, habían pasado desde que Dios le había prometido un hijo. Y dice claramente el verso 4, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Claro, la cual le dio un hijo. Pero no que Dios se lo dijo que se lo iba a dar. Claro, ellos apresuraron el proceso. Ellos apuraron la respuesta. Tener la respuesta. Mire lo que le voy a decir, que solo Dios se la podía entregar. Por eso hoy día hay consecuencia. Claro, por eso Pablo al final, cuando entiende, él dice,
No, ahora entendí que no se trata de lo que yo quiero, se trata del amor de Dios en mí. No se trata de lo que yo puedo hacer, no se trata de lo que yo demando hacer, sino de lo que Dios ya hizo en mí. Y si entiendo lo que Dios hizo en mí, Pablo dice, tengo que rendir mi voluntad, porque si la rindo en esa debilidad, claro, en esa debilidad, el poder de Dios se perfeccionará en mí, se hará más fuerte en mí, claro, se hará manifiesto en mí. Abraham no lo entendió, también quiso echarle una mano a Dios, quiso apurar a Dios en lo que él quería, en lo que él necesitaba. Y claro que tú y yo necesitamos presentarle demanda a Dios, pero necesitamos descansar. Mira lo que te voy a decirte, en nuestra debilidad, en la voluntad de Él. ¿Sabes por qué? Porque así ese poder de Dios se manifestará a través de ti y alcanzaremos quizás lo que Dios ya nos entregó por su divina gracia y poder. Por eso hay que entender que hay un límite. Claro, y ese límite es cuando ya tú has rendido tu voluntad a Él. Cuando tú ya has rendido tu voluntad por causa de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted ya hizo lo que le tocaba hacer. Claro, ¿qué pasa con Pablo? Vuelvo a tomar el ejemplo de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Pablo rinde su voluntad. ¿Sabe lo que hace Pablo? Primero reclama, y cuando él entiende a través de lo que Dios le dice, bástate mi gracia, Pablo empezó a hacer lo que le tocaba hacer a él, a rendir su voluntad, a confiar en Dios, a depender de Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Vino lo que le tocaba hacer Dios. ¿Qué empezó a suceder, pastor? El poder de Dios se empezó a perfeccionar en él. Claro, empezó a reposar el poder de Dios, el poder de Cristo sobre él. Claro, empezó a reposar sobre su vida, empezó a ser manifiesto. La primera parte, Pablo rendía su voluntad y Dios hacía la parte que le tocaba hacer a él. Porque usted ya hizo lo que le tocaba hacer. Por eso el poder de Dios se va a perfeccionar en usted, va a descansar en usted. Pero porque usted está haciendo la parte que le toca hacer. Nosotros queremos que Dios perfeccione su poder, nos llene de poder. Oiga, haga todo Dios como si usted y yo pudiéramos mandarlo a Él. Y no es así. Es la voluntad de Él la que se tiene que perfeccionar y hacer y manifestar cada día a través de nosotros. Claro, usted ya preparó el altar. Usted ya puso las piedras, buscó el agua, sacrificó el cordero, pero hasta ahí llega usted porque ese es el límite suyo. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que hizo Elías cuando presenta el holocausto? Hizo todo lo que él tenía que hacer. Porque quizás si no hace nada de lo que él tenía que hacer, tampoco Dios hace la parte suya. ¿Sí? Dice que él presentó, ¿sabe lo que hizo? Preparó el altar, puso piedras, su agua, presentó el animalito. Pero el fuego descendió de parte de Dios. Eso no lo hacía él, no lo podía hacer él. Claro, tú y yo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos a Dios, nos metemos con Dios, oramos a Dios. Buscamos relacionarnos con Él, nos humillamos delante de Él, rendimos nuestra voluntad a Él y Él trae la respuesta. Y Él trae lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Por qué? Porque en esa debilidad, ¿sí? En esa debilidad, en esa voluntad de Dios, se perfecciona. Pablo dice, reposa el poder sobre nosotros, el poder de Cristo. Claro, por eso la importancia de que usted y yo entendamos cuál es nuestro límite, ¿sí? Porque es su límite. Es su límite lo que hace que Dios traiga respuestas sobre usted. Claro, cuando usted dice, Señor, yo he hecho lo que a ti te agrada, he hecho lo que tú me has mandado a hacer, pero hay cosas que yo no puedo alcanzar y sé que tú las puedes hacer. ¿Qué estamos haciendo? Lo que nos corresponde. Claro, ¿y qué es lo otro que estamos haciendo? Reconocer a Dios en medio de la situación. Claro, y es su límite porque usted entiende que el fuego lo tiene que colocar Dios. Claro, Él es el que hace descender su poder. Él es el que trae la respuesta a tu vida. Pero tú y yo por la fe la alcanzamos a través de rendir nuestra voluntad a Él. Abraham, ¿qué hizo? Abraham quiso que se cumpliera lo que Dios le dijo, haciendo lo que le tocaba hacer a él y lo que también le tocaba hacer a Dios. Pablo en un momento también lo quiso.
Quería que se cumpliera lo que él quería, haciendo lo que él tenía que hacer y también lo que a Dios le tocaba hacer. Por eso Dios le habla y le dice: hey, párate, bástate mi gracia, le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí Pablo reacciona y entiende y dice: ahora entiendo. Entonces de buena gana me gloriaré, dijo, más bien en mis debilidades. ¿Para qué cosa? Dijo, para que se cumpla lo que tú me dices que vas a hacer. Claro, ¿para qué cosa? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando entendemos esto, entendemos que su poder se perfecciona y se manifiesta no en nuestra voluntad, sino en nuestra debilidad. Vamos a entender que hay algo que está operando no afuera, sino que dentro tuyo. Y cuando opera dentro tuyo, tú puedes alcanzar lo que está fuera de ti. Por eso muchas veces solo, hermano, solo oramos, solo estamos en la iglesia, pero si no rendimos nuestra voluntad, nada puede alcanzarse afuera, porque todo parte dentro. Pablo eso es lo que da a entender, dice: no, ahora entiendo. Por eso dice que ahora entiendo. ¿Qué es lo que entendía Pablo? Que de buena gana necesitaba gloriarse en sus debilidades. Que Pablo, ¿qué es lo que entiende? Que necesitaba que algo ocurriera dentro de él. Claro, porque si ocurría eso dentro de él, iba a alcanzar lo que él necesitaba fuera de él. Por eso que mientras más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos de nosotros mismos. Más lejos estaremos de nosotros mismos. El peligro es cuando estamos más lejos de Dios y más cerca de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque, mire, confiamos más en nosotros que en lo que Dios puede hacer. Pero cuando tú y yo buscamos a Dios y estamos más cerca de Él, ¿sabes lo que sucede? El poder de Dios se empieza a manifestar en ti. ¿Sabes por qué? Porque estás reconociendo que sin Él nada puedes hacer. Y en esa debilidad, que delante de Dios es algo poderoso, se manifiesta el poder de Cristo en ti. Pero cuando empezamos a alejarnos de Dios y a estar más cerca de nosotros, es alejarnos más de su voluntad y empezar a caminar más en la nuestra. Y ahí está el problema. Eso era lo que pasaba con Pablo en un momento. Decía: 3 veces ya te he dicho, pues Señor. Y el Señor le dice: cállate, bástate mi gracia. Le dice: deja de alegar. Claro, deja de quejarte, le dice. Claro, ¿por qué? Le dice: porque mi poder, le dice, le da a entender, le dice que su poder, lo que Él requiere, lo que Él necesita, se perfecciona, crece, se manifiesta cuando Él entiende la voluntad de Dios, cuando se humilla a ella. Por eso Pablo entiende ahí, dice: ya, por tanto, entonces de buena gana me voy a gloriar, dice, más bien en mi debilidad. ¿Para qué cosa? Dice: para que se cumpla lo que Dios me acaba de decir. Para que suceda lo que yo necesito, que Dios me lo puede dar. Por eso Pablo entiende aquello. Claro, por eso que mientras más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos de nosotros mismos. Entonces así no estaremos, hermano, un día bien y un día mal. ¿Sabe por qué usted está un día bien y un día mal? Un día su ánimo está por las nubes y un día por el suelo. ¿Sabe por qué? Porque hay un día en que usted está más cerca de Dios y más lejos de usted, y otro día que está más cerca de usted y más lejos de Dios. Pero ¿qué pasa si tú y yo empezamos a rendir nuestra voluntad a Dios? ¿Qué pasa si en vez de quejarnos empezamos a alabar, empezamos a adorar, empezamos a exaltar a Dios? En eso, el poder de Cristo se va a perfeccionar en ti, va a reposar sobre tu vida. Claro, va a reposar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque no conoceremos que es en nuestra, porque conoceremos, mejor dicho, que es en nuestras debilidades que el poder de Dios se perfecciona. Claro, porque nos vamos a dar cuenta que no es cuando tú y yo buscamos nuestra voluntad, sino que aunque las cosas sean contrarias, tú y yo tenemos la capacidad de rendir nuestra voluntad a Dios. Claro, es ahí donde el poder de Dios, se perfecciona en nosotros. ¿Qué es lo que hace Elías? Otro caso, otro ejemplo. Elías no hizo como hizo Pablo ni como hizo Abraham. Elías hizo diferente. A él le tocaba preparar el altar. A él le tocaba juntar las piedras. A él le tocaba echar el agua. Pero el que podía quemar el holocausto, el que podía quemar todo lo que se había puesto ahí,
no era Elías, y él lo sabía, era Jehová. Él lo sabía. Por eso él prepara todo, pero después que prepara todo, él rinde su voluntad y empieza a orar a Dios. Empieza a clamar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendió que él tenía que hacer lo que tenía que hacer, como tú y yo teníamos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pastor, pero ¿cómo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer si usted no sabe mi situación? Si usted no sabe mi condición. Por eso, Dios te llamó, porque quiere cambiar tu condición. Por eso esta palabra hoy día, porque Dios nos dice, bástate mi gracia. No se trata de tu condición, no se trata de tu situación, no se trata de quién conozcas o no conozcas. Se trata de mi poder que se quiere perfeccionar en ti, que quiere reposar en tu vida. Claro, y usted y yo, mientras no entendamos que necesitamos humillarnos a Él para que la voluntad de Dios, Él se haga a través de nuestras vidas, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a seguir un día bien y un día mal. Vamos a seguir un día llorando y otro día quejándonos. Seremos inconstantes en todo lo que Dios nos manda hacer. En todo lo que tú y yo tengamos que alcanzar, vamos a decir un día sí y un día no. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido que es la voluntad de Dios la que tiene que prevalecer en nuestras vidas. ¿Para qué cosa? Para que así repose el poder de Cristo sobre nosotros. Claro, Elías sabía lo que tenía que hacer, pero él sabía que para que todo eso se quemara, él no lo podía hacer, lo hacía Dios. Por eso él ora a Dios. Él ora a Dios y le dice para que todo el pueblo vea que tú eres el Dios, que tú eres real, que tú eres el único Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo que Elías no podía hacer. Hizo descender fuego sobre el holocausto, consumiéndolo todo hasta las piedras. Porque eso es lo que tú y yo no podemos hacer. Pero lo que sí somos mandados a hacer es ahí donde nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Él. Es ahí donde tú y yo debemos buscar lo que Dios nos mandó a hacer. Porque hay cosas que se entiende que tú y yo no vamos a poder. Pero cuando tú y yo, nos humillamos, cuando rendimos nuestra voluntad a Él, claro, dice Pablo ahí, dice que hay que gozarse. ¿Por qué cosa? ¿Sabes por qué? Porque estamos, bajo la voluntad de Él. Ya no estás en tu fuerza. Estás en la fuerza de Él. Estás en la fuerza de Dios. Ya no se trata de ti, se trata de Dios operando en ti. Por eso el poder de Cristo reposa en nosotros. Porque ya no eres tú, no son tus fuerzas. Es el poder de Dios. Es la manifestación de Dios, son la fuerza de Dios. Operando a través de tu vida. Elías podía preparar el lugar y todo el holocausto, pero si primero no lo conquistaba dentro suyo, nada sucedería afuera. Claro, él podía preparar todo, pero si primero no reconocía a Dios en medio de lo que preparaba, no iba a conquistar nada afuera. Nada iba a pasar afuera, nada iba a pasar fuera suyo. Nada podría ocurrir afuera. ¿Y sabe por qué? Porque habrán cosas que por más que las busquemos, que por más que las anhelemos o las queramos alcanzar, no las podremos alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que solo Dios las puede manifestar. Hay cosas que solo Dios las puede hacer. Por eso necesitamos entender lo que Pablo enseña a través de Corintios. Necesitamos entender aquello. Abraham amaba a Dios. Abraham fue amigo de Dios, el padre de la fe. Fue el que creyó en esperanza contra esperanza. Pero también tuvo que entender que él necesitaba hacer lo que tenía que hacer y Dios lo suyo. ¿Sí? Y Dios lo suyo. Y tú y yo necesitamos entender aquello. Pablo necesitaba entender que Dios lo llamó con un propósito. Y él debía entender y regocijarse en el amor que Dios le daba, en la misericordia que Dios había tenido. Porque si lo hacía así, el poder de Cristo iba a reposar en él. Y lo que vivía afuera lo iba a vencer primero. ¿Sabe dónde? No afuera, adentro suyo. Y lo de adentro suyo se iba a manifestar fuera suyo. ¿Por qué? Porque habrán cosas que por más que las anhelemos, por más que las queramos alcanzar, no las podremos alcanzar. Elías podía haber preparado todo el altar, las piedras, el agua, el holocausto, pero lo que no podía traer Elías era el fuego. ¿Sabe por qué? Porque el fuego lo hacía descender Dios. Por eso que Elías nunca quiso hacer producir algo
como lo hizo Abraham o como lo quiso hacer Pablo. Elías nunca quiso hacer lo que solo a Dios le correspondía hacer. Él preparó todo. ¿Sí? Él caminó en la palabra que Dios le dio. Y cuando llegó la hora en que Dios se tenía que manifestar, él rindió su voluntad. Él rindió su fuerza. Se humilló, oró a Dios, clamó a Dios y le dijo: aquí estoy, Señor, hice todo lo que me mandaste a hacer, ahora te toca a ti. Y Dios le respondió. Cayó fuego sobre el holocausto, consumió todo lo que había ahí, manifestándose el poder de Dios a través de la debilidad de Elías. A través de la debilidad de Elías. Porque ahí el pueblo de Israel pudo reconocer al verdadero Dios. ¿Sabe por qué? Lo reconoció a través de la manifestación de Dios por medio de lo que Elías preparó. Porque en la debilidad del hombre, mira lo que te voy a decir, reposa sobre él el poder de Cristo. El poder de Cristo. Por eso cuando las cosas van mal solo nos quejamos. ¿Cómo va a reposar el poder de Dios sobre nuestras vidas si solo lloramos? ¿No dice Pablo que cuando estemos en diversas pruebas debemos tener por sumo gozo, mucho gozo? ¿No dice Pablo que la fe, qué es lo que desarrolla, qué es lo que produce paciencia, y la paciencia qué produce? Perseverancia. Hay cosas que solo Dios las puede hacer, pero hay cosas que tú y yo somos mandados a hacer. Y esas son las que tú y yo debemos hacer para que el poder de Dios sea manifiesto a través de nuestras vidas. ¿Sí? Por eso hay que entender que hay cosas que no las puede producir usted sino solo Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestras debilidades, ¿sí? Que nuestras debilidades es que el poder de Dios en nuestras debilidades es que el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Es un trabalengua. Claro, es en nuestras debilidades que el poder de Dios se manifiesta o se perfecciona en nosotros, que ahí se manifiesta. Porque así aprenderemos a descansar en Dios. Así aprenderemos a descansar en Él. Así aprenderemos a descansar en el tiempo que Él ha señalado y establecido para hacer las cosas. Claro, y en ese tiempo tú caminarás con gozo, sirviendo, gloriándote en las debilidades, en la confianza que tienes en Dios. Sí, porque tú sabes que mientras estés así, hay un poder de Dios, reposando en ti. Hay una garantía en tu vida. Claro, hay una garantía de que lo que tú estás esperando en Dios se cumpla, se manifieste. Entonces no podemos hacer como hizo Abraham. Claro, no podemos hacer como hizo él. No podemos producir lo que solo a Dios le toca producir. Tú y yo no podemos ayudar a Dios. Necesitamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Necesitamos obedecer a Dios y Dios hará lo suyo. No intente ayudar a Dios, haga lo que tiene que hacer. Claro, haga lo que tiene que hacer y Dios hará lo suyo. Dios hará lo suyo, Dios hará lo que Él tenga que hacer. Jamás tomemos el lugar que solamente Dios debe tomar. Jamás tratemos de producir lo que nos toca, lo que no nos toca producir o lo que Dios solamente puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que Dios puede hacer, es lo que el hombre no puede hacer. Si hay alguien que puede traer lo que tú no puedes alcanzar, ese es solamente Dios, pero a través de la voluntad de Él. Pastor, ¿y qué pasa con la fe? Sí, la fe te ayuda a alcanzar las cosas que son imposibles. Pero cuando tú y yo, esa fe la llevamos no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él. Claro, a la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que tú y yo tengamos el final que nosotros esperamos. ¿Pero qué final esperas tú? El que Dios estableció para ti. No espero uno yo conforme a lo que el sistema me dice. No, es conforme a lo que Dios me dijo. No es por un buen deseo. Es por la voluntad de Dios. Abraham tenía un buen deseo. En un momento quiso yo, vamos a echarle una mano a Dios. Se metió con Agar. Pero lo hizo fuera del propósito de Dios. Lo hizo fuera.
Pablo en un momento dice, pero ¿y qué tal, Señor, si apura el asunto? ¿Qué tal si me respondes ahora? ¿Qué tal si quitas mi aflicción ahora, este aguijón ahora? Y Dios le dice, no. Dios le dice, no, literalmente le dice, bástate mi gracia. Le dice, termina de quejarte. Termina de llorar. No es cuando tú quieras, es cuando yo demando. No es en tu voluntad, es en mi voluntad. Haz lo que tú tienes que hacer, le dice Dios, literalmente, y le dice, y lo demás se manifestará a través de ti. O sea, lo primero que tú y yo tenemos que conquistar es lo que está acá adentro. Cuando conquistamos lo que está adentro, rindiendo nuestra voluntad a Dios, vamos a poder conquistar lo que Dios ha puesto dentro, pero ahora allá afuera. Porque no hay otra forma de alcanzar lo que Dios dijo, si no es rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él. Si no es rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso necesitamos cada día acercarnos más a Dios para alejarnos de nosotros mismos. Hay que dejar que Dios haga descender el fuego. No tratemos de producir lo que no nos toca producir. Sí, por eso usted no trate de cambiar a nadie, porque nunca lo podrá hacer. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer y el cambio lo traerá el Señor. Sí, hagamos lo que Dios estableció, que usted y yo hagamos, y la otra parte la hará el Señor. Usted preséntele a Cristo a la gente y Dios lo llenará. Dios lo transformará, el Espíritu Santo lo visitará, el Espíritu Santo lo guiará, Él lo convencerá. Pero hagamos lo que Dios nos mandó a hacer y dejemos lo que le toca hacer a Dios, que lo haga Él, y se dará cuenta que el resultado será mejor, su vida será de gozo, su vida será de convicciones. Claro, por eso Pablo dice, de primera yo traté de hacer lo que yo quería hacer, traté de que Dios me diera lo que yo quería. Y en cambio Dios me dio lo que necesitaba y a través de lo que yo necesitaba decía, hoy día puedo alcanzar todo lo que yo quiero. Claro, a causa de darle a Dios lo que necesitaba Pablo entendió y alcanzó lo que necesitaba para poder cumplir todo lo que Dios le decía. Por eso después decía, no, ahora ya no vivo yo. Decía, la voluntad de Dios vive en mí, Cristo vive en mí, la voluntad de Dios. Decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora enfrento, lo que ahora me toca enfrentar, lo que ahora sufro, me decía, ya no lo siento en mi carne, porque lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la voluntad de Él. ¿Por qué usted y yo enfrentamos tantas situaciones? Vamos a la iglesia, oramos a Dios, ayunamos. ¿Sabe por qué? Porque todavía no rendimos nuestra voluntad a Él. Por eso que un día sí y un día no. Por eso un día ríe y un día tiene carita de limón. Porque un día rendimos nuestra voluntad a Dios, un día sí y otro día no. Cuando aprendas a conquistar, cuando aprendamos a conquistar lo que Dios puso por dentro, alcanzaremos todo lo que tenemos que alcanzar afuera. Pero primero necesitamos rendir nuestra voluntad, conquistar aquel área. Acuérdense que Pablo lo primero que le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice. O sea, le dice, el primer enemigo, el primero a conquistar somos nosotros mismos. Amén. El primero a vencer es nuestra propia voluntad. Después venceremos lo demás. Usted no podrá vencer afuera lo que no ha alcanzado acá dentro suyo. Amén. ¿Sabe cómo Cristo venció? ¿Cómo Cristo venció en la cruz? ¿Sabe cómo venció allá afuera? En el Getsemaní. Venciendo primero acá adentro. Conquistándose primero acá adentro. Que no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Sino tu voluntad. Allí se conquistó adentro y pudo vencer en la cruz afuera. Y si usted y yo queremos vencer afuera, necesitamos también tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, le dijo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dijo, más bien en mis debilidades. ¿Para qué cosa? Para que repose sobre mí. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Dios le prometió a Abraham un hijo? Sí. Pero ellos cometieron el error de ¿qué cosa? De querer producir lo que a Dios le tocaba producir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios tuvo que esperar que Abraham y Sara se pusieran muy viejitos. Mire, escuche bien. Hasta que no hubieran fuerzas ni recursos en ellos para poder producir a un Isaac. Para poder tener un hijo. ¿Sí? Recién ahí. No fue antes. Sino solo hasta ahí que Dios se le apareció para decirle a Abraham, como ya no tiene fuerza y Sara
como ya perdió la costumbre y como ya no hay nada en ustedes para que ustedes puedan producir o hacer lo que ustedes quieren hacer, ahora entonces mi poder literalmente le dice se perfeccionará en sus debilidades. ¿Cuándo Dios le da un Isaac a Abraham? Cuando tenía 100 años. ¿Cuándo Dios le da un Isaac a Sara? Cuando estaba estéril y cuando su matriz estaba seca y cuando ya se le había ido el gozo. Claro, cuando ya se le había ido, mire lo que le voy a decir, la costumbre, dice la Biblia. Ahí se le aparece Dios 25 años después. Se le aparece y Dios le da un hijo. Recién Dios le da a Isaac el que le había prometido años antes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Abraham quiso apurar el proceso. Porque Abraham, mire lo que le voy a decir, porque Abraham quiso hacer en un momento lo que le tocaba hacer a Dios. Por eso Dios retardó aquello. Y cuando viene Isaac, cuando ya Abraham no tenía cómo hacerlo, cuando Abraham y Sara no tenían esperanza, ni siquiera, ni fuerza, ni esperanza en ellos mismos, se le aparece Dios y recién Dios obra. ¿Sabe para qué? Para que ellos también pudieran ver que el poder de Dios se perfeccionaba en sus debilidades. No en lo que ellos podían hacer, no en lo que ellos querían alcanzar, sino en las debilidades de ellos. Allí se perfeccionaba el poder de Dios en sus vidas. El éxito de la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros. Por eso Dios no buscó vasos de oro, dice la Biblia, para depositar su gloria. Sino, escuche bien, dice que lo hizo en gente sencilla. Lo hizo en vasos de barro. ¿Sí? Y Pablo dice que puso un tesoro dentro. En algo débil, Dios puso algo poderoso. Y eso poderoso se manifiesta solo cuando se muestra y se manifiesta la debilidad de aquello donde Dios puso lo poderoso. Lo poderoso puede estar en ese vaso, pero no manifestarse. Si el vaso quiere manifestar lo que no tiene que manifestar. El vaso está, usted y yo estamos para manifestar lo poderoso de Dios, lo glorioso de Dios, porque en esa debilidad el poder de Cristo reposará en cada uno de nosotros. ¿Sabe para qué? Para que brille el tesoro. Para que brille el tesoro. Y cuando brilla el tesoro, ¿sabe lo que recibe su vaso? Un valor que usted ni yo podemos darle. Amén. Acuérdese de esta palabra. Mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? En la debilidad. No es lo que usted es, no es lo que usted cree que puede alcanzar, sino que es lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Es lo que Dios quiere hacer. Por eso que si hay algo de lo que debemos darnos cuenta, es que somos frágiles y que lo único que podemos, mire, lo único que nos mantiene fuerte es lo que llevamos por dentro, ese tesoro que Dios puso. Lo único que nos mantiene fuerte es el tesoro y la gloria que Dios puso dentro suyo, dentro de ese vaso de barro. ¿Sí? Recibe esta palabra hoy día. Es una linda enseñanza, ¿sí? Para este tiempo, donde hay problemas, donde hay dificultades. Para este tiempo donde muchas veces usted dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo, mire lo que dicen. Para este tiempo necesitamos entender esta palabra. Necesitamos entender que no es lo que usted y yo queramos, es lo que Dios requiere en este tiempo de cada uno de nosotros. Y lo que Él requiere es que rindamos nuestra voluntad para que ese poder de Dios sea manifiesto a través de su vida y a través de mi vida. ¿Sí? Para que el poder de Dios sea manifiesto a través de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Lo único que le puedo decir, no busque acelerar o hacer lo que Dios tiene que hacer, sino que como Pablo, su amor, ese amor que Dios tiene sobre usted, sea lo que produzca, no solo una necesidad en usted de buscarle, sino también un descanso en usted por causa de la confianza que tiene en Él. Que el amor de Dios sea lo que usted y yo busquemos, necesitemos. Y eso será lo que nos dará confianza para hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta cuando rendimos nuestra voluntad a Él. ¿Sí? Cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Entonces nuestros resultados no pasarán por lo que hagamos, sino por lo que obedezcamos de parte de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor.
Reconocemos que fallamos cada día, Señor, y muchas veces nos equivocamos. Muchas veces, Dios mío, queriendo hacer nuestra voluntad, no rendimos, Señor, nuestra voluntad para que la tuya se haga. Pero creemos, Dios mío, que cada día que nos humillamos delante de ti, estamos reconociendo que somos insuficientes. Padre, que cuando rendimos nuestra voluntad a ti, Padre, se manifiesta lo que tú también has puesto en nosotros. Glorifícate cada día, Señor, a través de nuestras vidas. Enséñanos cada día tus caminos. Enséñanos cada día a tener un corazón humilde, abierto, dispuesto, enseñable delante de ti, Señor. Padre, porque es allí donde reposa el poder de Cristo. Es en ese corazón donde se manifiesta el poder de Dios. Es allí donde hay una respuesta, Señor. Es allí donde alcanzamos todo lo que tú has dicho, para poder, Dios mío, manifestarlo allá afuera, para poder alcanzarlo también afuera, Señor. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos, bendecimos los hogares, bendecimos la vida de cada uno de ellos, Señor. Glorifícate, Padre, en medio de donde ellos están. Donde quiera que ellos estén a esta hora de la tarde, Señor, glorifícate en medio de sus vidas. Bendice a cada familia, a cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice a cada niño, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor, y declaramos, Dios mío, declaramos tu cobertura, declaramos tu favor sobre ellos, declaramos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús, sobre cada vida, sobre cada familia y sobre todo lo que tú, Señor, nos enseñas cada día. Padre, gracias te damos. Bendito, bendito es tu nombre, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, queridos hermanos. Si usted ha escuchado esta palabra y quiere hacerse parte del cuerpo de Cristo, quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que viniste a morir por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que pueda ser guiado por medio de tu palabra y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le voy a invitar que escuche lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has hecho esta oración junto a nosotros y crees en esta palabra, llámanos al 45-284-2062 y sé parte de la familia de la fe. Que Dios te bendiga.